La verdad detrás de las 7 bombas. Buen día a todos, mis estimados amigos. Bienvenidos a esta edición especial de qué hablan Geo para hoy viernes 31 de julio. Miren, tómense su tiempo, acomódense bien en sus asientos, tráiganse un buen cafecito o un mate, porque el expediente que vamos a abrir hoy sobre la mesa no es para despacharlo en 4 frases hechas ni con los resúmenes superficiales de la televisión. Hoy venimos a analizar lo que en los círculos de inteligencia y política internacional ha caído como auténtico terremoto. La revelación coordinada de las llamadas 7 bombas de Sergei Lavrov, secundadas y ratificadas por las palabras de Dmitry Medvedev y Dmitry Peskov. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa desde el minuto uno, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa concede una entrevista de fondo de este nivel y casi en simultáneo el vicepresidente del Consejo de Seguridad y el mismísimo portavoz del Kremlin salen a decir exactamente lo mismo, pero en tonos diferentes. Así pues, no estamos presenciando una coincidencia diplomática, estamos ante una maniobra de comunicación estratégica coordinada desde la cúspide del poder en Moscú. Yo diría que por primera vez en 5 años de conflicto, las vocerías oficiales del Kremlin han dejado de lado las frases trilladas del estilo todo va según lo previsto, para hacer una admisión frontal, cruda y sin anestesia. La situación, amigos, es sumamente crítica. Occidente ha tendido una trampa calculada para balcanizar al país y Rusia tiene que reaccionar con el 100% de su capacidad o corre el riesgo real de ser devorada y desmembrada. Así pues, hoy vamos a desamarrar este expediente bomba por bomba. Vamos a revisar la letra chica de lo que dijeron Lavrov en las agencias TASS, Medvedev en el foro de territorio de los significados y Peskov desde la sala de prensa del Kremlin. Vamos a analizar qué hay detrás de este ultimátum de la tregua, la amenaza de las armas nucleares en los países bálticos, el proyecto de descolonización para fragmentar a Rusia en pequeños principados feudales y por qué Moscú sostiene que la única salida que les queda, pues es ganar en el terreno militar. Y claro que sí. Como siempre lo hacemos aquí en De qué hablan Geo, lo vamos a desglosar con nuestro estilo claro, campechano, directo, sin acortamientos, usando el lenguaje que ustedes, pues, ya conocen. Hechos fríos, logística, doctrina de seguridad, porque nosotros analizamos realidades, no fantasías, amigos. ¿Verdad? Y bueno, pónganse cómodos porque hoy tiramos de la manta de cabo a rabo. Arrancamos. La bomba del zar. El fin de la narrativa de aquí no pasa nada. Amigos, entramos de lleno en la primera bomba de este expediente, la que los analistas militares han comenzado a llamar la bomba del zar, detonada por el canciller Sergei Lavrov. Durante años, la propaganda oficial e interna en Moscú intentó venderle a la ciudadanía una sensación de normalidad. Les decían, tranquilos, no pasa nada, la vida sigue igual, la economía está estable, esto solo es una operación limitada, llevada a cabo por voluntarios y profesionales lejanos, un poco de paciencia y se lograrán los objetivos. Pues bien, Lavrov acaba de hacer trizas esa narrativa de un solo plumazo. En su entrevista con la agencia estatal TASS, el jefe de la diplomacia rusa declaró abiertamente a la nación: la situación es de extrema gravedad. Lavrov admitió sin rodeos que todo el llamado mundo civilizado, ¿verdad? El occidental, se ha alineado militar, económica y políticamente con un solo objetivo estratégico: infligir una derrota devastadora a la Federación Rusa, sembrando la discordia interna, financiando la subversión subterránea y activando células de sabotaje en la retaguardia.
¿Por qué es tan importante esta primera bomba, amigos? ¿Por qué representa la ruptura formal de la ilusión de la normalidad? El Kremlin le está diciendo a su propia población que no están en una escaramuza fronteriza, sino en una guerra existencial, donde lo que se está jugando en el tablero no es el control de una provincia o una franja de tierra, sino la supervivencia misma de la nación como Estado soberano. Moscú reconoce oficialmente que el periodo de la diplomacia tibia se terminó, y este mensaje no solo es para el frente interno, es una señal enviada a las capitales occidentales para advertirles que Rusia ha cambiado de marcha y que la percepción de la amenaza ha alcanzado el nivel más alto en la escalada de seguridad nacional. ¿Verdad? ¿Qué opinan, amigos? Pasemos a la bomba 2 y 3. El ultimátum de la tregua y la admisión de la trampa. Así pues, pasemos a la segunda y tercera bomba de Lavrov, y aquí es donde la marranada diplomática se pone al descubierto. La segunda bomba, el ultimátum de la tregua y la trampa del cese al fuego. Lavrov desnudó la propuesta que los gobiernos occidentales le están intentando vender al mundo en los pasillos de Washington y Bruselas. La trampa consiste en lo siguiente. Le piden a Rusia declarar un alto al fuego inmediato y congelar las posiciones militares en la línea de contacto. Luego, bajo el pretexto de garantes de paz, pretenden desplegar en el suelo ucraniano una fuerza militar multinacional liderada por Francia y el Reino Unido. Es decir, una ocupación formal de la retaguardia por parte de las tropas de la OTAN. Y una vez que las tropas occidentales estén atrincheradas y el ejército ucraniano se haya rearmado y reorganizado, entonces, y solo entonces, se sentarían a dialogar con Vladimir Putin, sin reconocer jamás los referendos ni los territorios liberados. Lavrov leyó esta propuesta y la calificó con la palabra exacta, el ultimátum de humillación. Que aceptar esta tregua significaría congelar el conflicto con el enemigo rearmándose en la puerta de tu casa, devaluando los enormes sacrificios humanos y materiales realizados por el ejército ruso y cada chaval que perdió su vida en las trincheras de parte de Rusia. Y como dijo Lavrov con una frase tajante, esto no va a suceder porque va en contra del orgullo histórico que siempre ha caracterizado al pueblo ruso. La tercera bomba, la admisión implícita de haber caído en una trampa. Y es que aquí viene un arranque de honestidad que muy pocas veces se escucha en la diplomacia de una superpotencia, amigos. Lavrov admitió implícitamente que la élite política en Moscú cayó de lleno en una celada hábilmente diseñada por Occidente. Lavrov recordó que cuando Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, el liderazgo ruso estaba completamente abierto a una asociación estratégica y en igualdad de condiciones con Occidente. Veían a los países europeos como antiguos aliados. Y mientras Moscú operaba en un clima de confianza, calma y bienestar social, las potencias anglosajonas, dígase Londres y Washington, estaban equipando en secreto a Ucrania con las armas de alta tecnología más modernas del planeta, preparándolos como un ariete militar para desestabilizar a Rusia. Occidente, dijo Lavrov, no estaba dispuesto a ceder un milímetro de su monopolio de 500 años de dominación global. Mantuvieron la sonrisa ante las cámaras, le pusieron cara de palo a los acuerdos firmados, mientras por debajo de la mesa preparaban un escenario para poner a Rusia en su bolsillo. Una lección dolorosa, porque lo es, muy dolorosa, de geopolítica que hoy Moscú reconoce haber pagado cara, muy cara. Digo, solo digo, ¿no? La bomba 4 y 5, el chantaje nuclear báltico y el plan de desmembramiento. A ver, avanzamos a la cuarta y quinta bomba de este informe y aquí la tensión sube de tono hasta tocar techos de peligro nuclear. La cuarta bomba, el chantaje nuclear en los países bálticos.
Lavrov lanzó una acusación directa y sumamente grave que los medios occidentales intentaron silenciar de inmediato. El canciller ruso afirmó que los estados bálticos se han convertido en la principal punta de lanza del chantaje nuclear contra la Federación Rusa. Específicamente denunció que países como Lituania y Letonia han anunciado levantar la prohibición para el despliegue de armas nucleares de la OTAN en su territorio. ¿Mm? Pensemos en la geografía militar por un segundo. Desplegar vectores o infraestructura nuclear en Lituania o Letonia coloca las ojivas atómicas a escasos minutos de tiempo de vuelo de centros urbanos e industriales vitales como San Petersburgo y la propia capital Moscú. Para el alto mando ruso, esto no es una simple postura política, es una amenaza táctica directa que destruye el equilibrio estratégico en el mar Báltico, ¿verdad? La quinta bomba, el plan de descolonización y desmembramiento de Rusia. Pero la quinta bomba de Lavrov va todavía más lejos y apunta a los objetivos finales de los tanques de pensamiento en Washington y Londres. Lavrov afirmó que tras la ilusión de asestarle una derrota estratégica a Rusia en Ucrania, el verdadero plan de Occidente es aplicar el proyecto de la llamada descolonización de la Federación Rusa. ¿Y qué significa descolonizar a Rusia en el diccionario geopolítico anglosajón? Significa ni más ni menos que el desmembramiento y la fragmentación del país exactamente igual a lo que intentaron hacer durante la caótica década de los años 90 tras el colapso de la Unión Soviética. Lavrov recordó cómo en aquellos años asiagos diplomáticos y estrategas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania cultivaban abiertamente el separatismo en las diferentes regiones rusas, dividiendo el mapa de Rusia en áreas de influencia para ver quién se quedaba con los recursos minerales, el petróleo y el gas de cada pedazo. Aquel proyecto de balcanización que quedó congelado cuando Rusia volvió a ponerse de pie es el mismo plan que hoy han desempolvado en Bruselas y Washington. No buscan un acuerdo de coexistencia, buscan la desaparición de Rusia como un actor global unificado. ¿Qué opinan, amigos? Pasemos a la bomba 6 y 7, la sana indignación y el eje global sur. Pasemos ahora a la sexta y séptima bomba de Lavrov que completan la visión estratégica de Moscú para esta nueva fase del conflicto. La sexta bomba, la guerra asimétrica y la receta de la sana indignación. Lavrov denunció que al verse incapaces de romper el frente de batalla convencional, Kiev y sus patrocinadores occidentales han volcado sus esfuerzos hacia métodos de guerra asimétrica y terrorismo urbano dentro del territorio ruso. El objetivo es muy claro: destruir la sensación de seguridad de los ciudadanos, alterar el estilo de vida cotidiano y sembrar el caos y el pánico social. Y ante esta amenaza, Lavrov propuso una fórmula psicológica y social muy particular que no se escuchaba en la política rusa desde los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. La llamada sana indignación o ira sana. Lavrov le dijo a la ciudadanía: enojarte y perder la cabeza en la histeria es lo peor que podemos hacer. Lo que necesitamos es concentración, una ira sana, una indignación encauzada hacia la aceleración de nuestra independencia tecnológica, hacia el trabajo en las fábricas, hacia la firmeza de nuestras convicciones. Enojarte contigo mismo para lograr todo más rápido y sin depender de nadie. Una apelación directa a la disciplina colectiva y a la resiliencia histórica de la sociedad rusa. ¿Mm? La séptima bomba, el respeto del Global Sur, China e India. Y la séptima y última bomba de Lavrov toca el corazón de la política exterior multilateral. Lavrov fue sumamente realista al declarar que Rusia solo seguirá siendo un socio atractivo y respetado para los dos grandes gigantes del mundo multipolar, China e India.
Sí demuestra con hechos en el terreno que es capaz de defender su identidad, su independencia y su estatus como Estado civilización independiente. China e India no están interesadas en aliarse con una Rusia débil, dubitativa o sumisa ante las presiones de Occidente. El respeto y la alianza estratégica de Pekín y Nueva Delhi con Moscú dependen de que Rusia demuestre la fortaleza militar e industrial necesaria para romper el cerco atlántico. Si Rusia flaquea, el mundo multipolar se derrumba. ¿Qué opinan, amigos? Y bueno, esto nos conlleva a la confirmación de Medvedev y Peskov, el Principado de Moscú. Y miren cómo se cierra este círculo perfecto de comunicación oficial. Casi de forma simultánea a la publicación de las 7 bombas de Lavrov, salieron al ruedo Dmitry Medvedev y Dmitry Peskov para rematar la jugada y dejar en claro que esto es una postura de Estado unificada. Dmitry Medvedev, desde el foro de territorio de los significados, se dirigió a los jóvenes rusos con un discurso conmovedor, pero lleno de gravedad. Medvedev les dijo, a ustedes que son jóvenes, les ha tocado vivir y soportar una época extremadamente difícil y dura. Medvedev recordó las cifras frías de la asfixia económica. Rusia se ha convertido en el país más sancionado en la historia de la humanidad, con más de 30.000 sanciones unilaterales impuestas sobre su economía. 30.000 sanciones, amigos, un récord absoluto. Y Medvedev explicó por qué ocurre esto. Porque no importa el nombre que tenga el Estado ruso, da lo mismo si se llamó Imperio Ruso, Unión Soviética o Federación Rusa. A las élites occidentales les resulta insoportable la existencia de un país tan grande, tan rico en recursos, tan orgulloso y tan autosuficiente que resulta imposible de someter o dominar. Y Medvedev lanzó la sentencia definitiva. Occidente está usando a Ucrania como un ariete militar para destruirnos. ¿Mm? Y solo hay una manera de salvar a la nación, ganando la operación militar en el terreno. No hay plan B. Y para rematar la jornada, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aportó una pincelada de historia geopolítica cruda que resume la visión de Vladimir Putin. Peskov declaró en rueda de prensa lo que muchos en Occidente siempre han querido, es que Rusia quede reducida al antiguo Principado de Moscú, el Principado de Sverdlovsk o al de Ekaterimburgo. Pequeños países feudales insignificantes que luego ellos pueden ir devorando uno a uno sin inmutarse. A ver, traduzcamos esto al castellano claro. La cúpula del Kremlin le está diciendo al mundo que la guerra actual no es una disputa territorial sobre el Donbass. Es la batalla final para evitar que Rusia sea desmembrada y reducida a un pequeño ducado del siglo XV. Es la lectura de inteligencia del Kremlin, ¿verdad? Digo, solo digo. La lección de 1917 y el talón de Aquiles. Pero miren, mis amigos, aquí hay un análisis de fondo que no podemos dejar de pasar por alto. El verdadero examen para Moscú no es tan solo en si lanza más misiles o si Lavrov le responde a los diplomáticos occidentales. El verdadero examen está en su propio frente interno. La historia de Rusia nos enseña una lección contundente. Un punto débil de esa nación nunca ha sido su pueblo. Un pueblo históricamente paciente, trabajador, austero y profundamente patriota. El verdadero talón de Aquiles de Rusia siempre ha sido su élite. Una élite que muchas veces ha vivido desconectada de la realidad, sumida en el lujo, con la mirada puesta en Occidente. Y yo creo que esta película la vemos a diario en nuestros países también, ¿verdad? Exigiéndole sacrificios a la población mientras ellos miraban hacia otro lado y depositaban todo su dinerito en Londres, París y Nueva York.
Ocurrió en 1612, ocurrió en 1812 y ocurrió en 1941, cuando el pueblo tuvo que salir a salvar al estado de la ruina. Pero atención al aviso de la historia. Ocurrió en 1917, en la Primera Guerra Mundial, cuando la brecha entre la élite rica e ineficaz y el pueblo que sufría las penurias del frente se volvió insostenible. El fervor patriótico se convirtió en revolución interna y el imperio se colapsó desde adentro. Hoy la estrategia de Washington y la de OTAN no es derrotar a Rusia únicamente en una batalla de tanques, es aplicar una guerra de desgaste tan prolongada que la tensión social y la desconexión de las élites terminen provocando un nuevo 1917 dentro de Moscú. Por eso, cuando escuchamos a Lavrov, a Medvedev y a Peskov hablar de la necesidad de salvar al país, la pregunta que debemos hacernos con pensamiento crítico es, ¿está la élite política y económica dispuesta a hacer los mismos sacrificios que le piden al ciudadano común? Porque una paz desvergonzada o un discurso agresivo sin acciones reales en el terreno es una bomba de tiempo. Y en la geopolítica real, la historia no perdona a los que dudan. ¿Mm? Digo, solo digo. Y bien, mis estimados amigos, llegamos al tramo final de este programa, primer programa de viernes 31 de julio, y tras haber desmenuzado este denso expediente de las 7 bombas de Lavrov y las intervenciones de Medvedev y Peskov, pues quiero invitarlos a dedicar los últimos minutos a nuestra habitual reflexión central sobre el escepticismo metódico y el pensamiento crítico que siempre tenemos que mantener presente. En momentos de extrema tensión internacional, cuando las superpotencias nucleares cruzan acusaciones de emboscadas, ultimátums y proyectos de desmembramiento, la masa de los espectadores suele caer presa del pánico, de la histeria colectiva o del fanatismo ideológico ciego. Aquí es donde el escepticismo metódico que promulgamos en esta mesa es el antídoto fundamental contra la manipulación mediática. No se trata de negar la gravedad de los hechos ni de ponerse una venda en los ojos. Se trata de aprender a leer las declaraciones políticas con la mente fría y la distancia analítica necesaria. Debemos entender que cuando Lavrov lanza estas 7 declaraciones coordinadas, está realizando 2 operaciones al mismo tiempo. Hacia el frente interno, está preparando a la sociedad y a la economía rusa para un esfuerzo de guerra prolongado de alta intensidad y quizás de movilización industrial, eliminando las falsas expectativas de una solución diplomática rápida. ¿Mm? Hacia el frente externo, está fijando las líneas rojas infranqueables de Moscú ante Washington y Pekín, advirtiendo que Rusia no aceptará treguas cosméticas que sirvan para rearmar a la OTAN. Así pues, el pensamiento crítico nos exige no tragar entero ningún discurso, venga de la capital que venga. Nos exige verificar la logística dura, estudiar la capacidad de producción de las fábricas de armas, analizar el flujo de petróleo y del gas y evaluar las acciones reales por encima de la retórica electoral o de propaganda. De otros países también se aprende. No se dejen llevar por la enfermedad borrega de repetir consignas sin pensar. Duden, pero con método. Investiguen los antecedentes históricos, comparen las fuentes y saquen sus propias conclusiones con su propia cabecita. Amigos, les agradezco infinitamente por haberme acompañado a lo largo de esta semana en De qué hablan Geo. Si este análisis les ha parecido valioso y esclarecedor, pues los invito a suscribirse al canal, darle un me gusta al video, compartir la transmisión con sus amigos y dejarme sus comentarios con respeto y altura de debate. Todos estos detalles ayudan al canal a seguir adelante. Y sus muy amables donaciones. Muy agradecido, eternamente agradecido. No me da tiempo de escribir el agradecimiento porque me concentro más en la escritura de los guiones, que no es nada sencillo, les soy sincero.
Que tengan un excelente y merecido fin de semana. Manténgase siempre sobrios, atentos, velando y con el juicio crítico bien, pero bien despierto. La guardia siempre alta. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.